tratar de hacerlo lo más rápido posible. Mi nombre es Mauricio López, como dijo Adrián. Para quienes no me conocen, yo soy director audiovisual de profesión, pero desde que tuve mi identificación de manera tardía, a los 33 años, me dediqué al activismo y a las políticas públicas y actualmente a la investigación. Trabajo como experto por experiencia y como investigador en distintos proyectos. Y les vine a hablar sobre doble excepcionalidad un poquito. Ahí se cambió, sí. No sé si se han dado cuenta, pero cuando buscamos información sobre autismo, como ya nos mostró la Vale y como ya nos mostró la Cota, eh, solemos encontrarnos con diversos conceptos. Y esos conceptos, como decía muy bien la Cota, son déficit, dificultades, problemas, falta de... Y mientras que cuando hablamos de altas capacidades, solemos encontrarnos con palabras como competencias, talentos, inteligencia, dotación, etc. Son dos conceptos que al parecer, como a simple vista, son usados como antónimos. Entonces están los defectos versus las cualidades, las carencias versus los privilegios, lo malo versus lo malo. Perdón, lo bueno versus lo malo. No me acuerdo qué dije, bueno, no importa. Son dos mundos tan distintos y con trayectorias del desarrollo que son tan opuestas, al parecer, que pareciera que solo puedes pertenecer a uno de estos colectivos, o ser una persona con o una persona altas capacidades, como yo siempre digo, o una persona autista. Y con respecto a esto, que también se dio una conversación en el chat que me gustaría, y no es parte de la presentación, pero me gustaría como hablarlo un poco, es que hay que respetar a las comunidades, cómo ellas se identifican, cómo ellas, a qué nomenclaturas les acomoda y qué no las acomoda, y en eso también están incluidas las personas con discapacidad intelectual, que tienen voz, tienen opiniones y deben ser respetadas en sus derechos porque son sujetos de derecho. No porque sean personas con discapacidad intelectual, que por mucho tiempo se pensó eso, son personas por las cuales podemos hablar y silenciarlas. Eso. Entonces, ¿qué pensamos cuando pensamos de las dos EA? 2EA es una nomenclatura a la cual llegó una autora que se llama Melanie Hayes en el libro Being Twice Exceptional, que es este de aquí, de hecho, ese verdecito que está ahí. Después se los puedo mostrar más. Que fue una recomendación que me hizo una activista española que yo quiero mucho y que siempre que hablo de esto la menciono, que es Beatriz Sánchez, @soy una mamá valiente. Melanie Hayes define la coocurrencia de las altas capacidades y del autismo, específicamente del autismo, con este acrónimo que es 2EA, agregando esta última A mayúscula para hacer referencia precisamente a la convivencia de las altas capacidades con el autismo. Entonces, en doble excepcionalidad, ¿las altas capacidades solo coexisten con el autismo? No, no solamente coexisten con el autismo. La doble excepcionalidad fue definida en la década de los 80 por el doctor James Gallagher como la convivencia o la coocurrencia, que ya aclaramos el concepto ahí con la Vicky, lo aclaró la Cota, de las altas capacidades y alguna otra condición que enmascare la expresión de las mismas. Entonces, generalmente, cuando hablamos de doble excepcionalidad, abreviamos a 2E solamente, sin la A. Esta escritora puso la A porque en su libro habla de las trayectorias de distintas personas con doble excepcionalidad, altas capacidades de concurrencia con autismo, que es lo que vamos a hablar mayormente en esta charla que vamos a tener. Después voy a hablarle un poquito más del libro, que está súper interesante. Entonces ustedes se estarán preguntando, ¿qué es la doble excepcionalidad? Y para definirla, que la Cota ya lo hizo bastante bien, así que lo voy a pasar súper rápido esto, debemos definir de forma rápida e individualmente qué son las altas capacidades por una parte y qué es el autismo por otra. El autismo, cuando a mí me piden definirlo, no voy a hacer la de los manuales porque eso lo hago generalmente en las clases, ahora tenemos poco tiempo, así que lo vamos a hacer rápido. Para un congreso, una doctora muy amiga mía, que es mi mentora como investigadora, Cecilia Greenbauer, me pidió definir qué es lo que yo pensaba que era el autismo, cómo yo lo definiría en una definición corta y sucinta. Y yo le dije que para mí el autismo se reconoce como un neurotipo divergente, que es la variación natural y necesaria del desarrollo neurocognitivo del cerebro, donde la información se integra de forma distinta que la del resto de la población,
esto no quiere decir que sea mejor o peor, ojo, con respecto a lo sensorial, cognitivo y afectivo. Se caracteriza por, como decía muy bien la Cota, la atención a los detalles, la búsqueda de patrones, la sistematización de la información en base a la focalización de intereses profundos o pasiones, que pueden ser, que esto es muy importante, y yo nunca lo he mencionado, pero es muy importante, pueden ser temporales, permanentes, únicas o diversas. Uno siempre cree que los intereses profundos generalmente es uno y que se mantiene durante todo el ciclo vital. Eso no es cierto, puede ser mucho, como ustedes verán, uno de mis intereses profundos son los tiburones, de obsesión ahí. Así que, bueno, y eso lo descubrí, bueno, desde muy chiquitito, pero tengo otros como el cine que lo descubrí siendo más grande. Cuando hablamos de altas capacidades, existen muchos mitos alrededor de las altas capacidades, que van desde la genialidad que se ven en las series, por ejemplo, de televisión, que tocan el tema del autismo también, hasta que es una versión capacitista, que eso me llegó hace muy poquito, de una versión capacitista de ciertos autistas, como se hacía con la supremacía ASPI, con la supremacía Asperger, que eran los autistas que eran más funcionales, como decía la Cota, que eran los autistas que tenían más acceso a la educación y a los privilegios, básicamente. Esto no es cierto. Son dos neurotipos completamente distintos. Y en realidad, cuando hablamos de las altas capacidades, hablamos de un potencial que es parcialmente congénito, efectivamente tiene una parte genética, y que necesita de un entorno favorable, que es muy, esto va muy ligado a lo que nos decía la Vale, a un entorno favorable y a una aplicación de recursos adecuada para que este potencial se transforme en un talento o en una competencia, que después vamos a hablar cuál es la diferencia entre talento y competencia. Las personas altas capacidades acaban de escuchar una terminología que no se usa mucho. De hecho, yo con los teóricos que voy a citar incluso tengo muchas diferencias teóricas. Se habla de personas con alta capacidad, por ejemplo, y personas altas capacidades. Yo hablo de personas de altas capacidades porque considero que la alta capacidad es una neurodivergencia. Es parte de quienes somos y cómo procesamos el mundo también. No sé si les conté, yo soy una persona doble excepcionalidad. Tengo doble identificación, que es altas capacidades y autismo. Y puedo decir por experiencia propia que se siente de otra manera, uno procesa de ciertas maneras con doble excepcionalidad. Entonces no me gusta hablar con personas con altas capacidades, pero de repente lo uso indistintamente, no hay nada más profundo ahí. Las personas, como les contaba, altas capacidades son las que demuestran un nivel de aptitud y o competencia en uno o más dominios, en una o varias también áreas del rendimiento y del conocimiento. Es muy importante reconocer que, como dice ahí, no es una condición sine qua non ser bueno en todo. Que ese fue mi principal miedo cuando me evalué para altas capacidades. Como tampoco lo es tener un buen desempeño académico y o laboral. Existe una falsa creencia y una idea errónea sobre las altas capacidades y el éxito. De hecho, muchas personas me contactan, yo soy divulgador también de doble excepcionalidad, y me dicen como, bueno, yo soy bueno en todo, o me va muy bien en el colegio, yo soy un muy buen líder, también me han dicho, soy muy buen líder en mi trabajo, y me han dicho cosas peores, que es como yo soy más inteligente que todo el resto de la sala. Eh, la inteligencia es un fenómeno muy cultural, un fenómeno muy educacional, depende mucho de la educación que tenemos. Y también las mediciones que se hacen, por así decirlo. Entonces, puede ser un poco clasista también la alta capacidad intelectual, y lo vamos a explorar por qué puede ser un poco clasista la alta capacidad intelectual. De hecho, en el libro que está acá, de Being Twice Exceptional, me gusta mucho el libro y siempre lo cito porque Melanie Hayes hizo un ejercicio súper entretenido de convocar a muchas personas con doble excepcionalidad. Y dentro de esos ejemplos, muchos, yo diría que la gran mayoría son personas que son doble excepcionalidad y que tienen trayectorias profesionales y académicas que están súper lejos del éxito. Incluso hay una persona en el libro que como última instancia recurre a trabajar en un McDonald's y no puede seguir con ese trabajo, que era su última instancia, era lo último que podía hacer, según ella en su mente. Y no puede mantener ese trabajo.
Entonces las personas de altas capacidades que tienen problemas para conseguir trabajo y rendir académicamente y tienen desafíos conductuales y con la autoridad, muchas veces son invisibilizadas, son silenciadas por la comunidad y para qué decir, no tienen identificaciones en su vida entera. Hay muchas personas, tenemos que pensar que en un aula, esta estadística me la compartió la María Paz Gómez de la Fundación Altas Capacidades, un 15% del aula se estima que son infancias con altas capacidades o altas capacidades. No es algo que es tan poco común, solamente que es muy poco común que se presten los apoyos, especialmente en países como Chile, que no tienen normativa al respecto, y que se puedan ver esas habilidades. Como no existe, y esto me gusta mucho siempre decirlo, como no existe una forma de verse autista, tampoco existe una forma de verse altas capacidades. Pues ninguna de las dos se asocia a características físicas y uno tiende a pensar que sí, con el típico Sheldon Cooper, el típico varón cis, hetero, delgado, sin tatuajes como yo. Eh, Uno tiende a pensar que esa es la imagen del autismo, o esa es la imagen de las altas capacidades, o esa es la imagen del síndrome de Savant, por ejemplo. Y aquí Javier Turón, que es un investigador que se ha dedicado por más de 30 años al estudio de las altas capacidades y el desarrollo del talento, dice una frase que se ha malinterpretado en muchísimas ocasiones. Y la frase es que el talento que no se cultiva se pierde. Se refiere precisamente a la idea de que las altas capacidades no se basan en conocimientos innatos. Nadie nace con un conocimiento innato. O estos típicos niños genios que te dicen las banderas todos los países del mundo, te dicen las capitales de todos los lugares del mundo. Eso es un conocimiento adquirido, no es un conocimiento innato. Y a veces lo pasamos por alto y aunque yo te diga que es como yo les pueda decir que, claro, yo se lo digo ahora y ustedes me dicen, obvio que no es conocimiento innato, pero uno lo pasa por alto y cree que esas personas van a aprender de la nada y por osmosis. Y eso no es cierto. Por eso necesitamos validar los aprendizajes y validar los distintos currículos. Y también lo comentaba en el chat. Los distintos currículums. Y los currículums no tienen que ser distintos por alumno. Tienen que ser currículums adaptados al aula completa. Si hay una persona con discapacidad intelectual, si hay una persona autista, si hay una persona con altas capacidades, el currículum, si bien se van a hacer adaptaciones individuales particulares, tiene que adaptarse a la forma de aprender que tiene el aula. Y ahí también podemos empezar a hablar del PIE y otras formas de crear inclusión o participación plena de todo el estudiantado en el aula. Leta es Hollingworth, es una académica que fue quien dijo que una infancia podía hacer altas capacidades en un área y en otras áreas no tanto o no en lo absoluto. Y acá yo siempre cito el ejemplo de los deportistas de alto rendimiento, por ejemplo. Un deportista de alto rendimiento tipo Messi es una persona que probablemente cumple con el perfil de altas capacidades, pero cumple con el perfil de altas capacidades actuales, que tal vez no tuvo un desempeño académico tan exitoso, tan glorificado, tan lleno de palmares, pero sí tiene una carrera en el deporte que es de excelencia. Eso es muy importante, saber que no siempre tiene que ser excelencia académica. De hecho, se está discutiendo, la alta capacidad es algo de lo que se está hablando hace muy poco tiempo. Entonces hay poca información en comparado con las otras condiciones o las otras neurodivergencias. Entonces salen las teorías de las inteligencias múltiples, que algunos psicólogos creen, que algunos psicólogos no, y es súper respetable de todas formas para mí, al menos. Es fundamental también entender que las altas capacidades no son esa genialidad a prueba de todo, que avanza y avanza y avanza como un caballo con un par con cosas que le bloquean la visión y que va a avanzar para siempre, porque no es así. Tiene que estar estimulada y sin los apoyos y sin los ajustes razonables que se tienen que hacer en las distintas etapas del ciclo vital, porque estoy hablando muchas veces se habla desde la escolaridad, solamente de las infancias, como está Pentause y todos estos programas, pero no se habla de las transiciones que se hacen a la vida adulta, por ejemplo, a la vida laboral, a las vejeces, que es muy importante, y también las vejeces que eso no se habla jamás, yo no he visto ningún artículo que hable de eso, que es
cómo se da el paso a las vejeces cuando las altas capacidades se ven disminuidas, por ejemplo, por alguna enfermedad, por algún deterioro particular, que no tiene que ver solamente con la edad, pero sí puede tener que ver con la edad. ¿Cómo se enfrenta eso a personas que han sido talentosas, que han tenido algún talento en particular durante toda su vida? ¿Cómo se crea identidad después de eso? Eso es un tema que se me ocurrió ahora, así que vamos a, vamos a explorarlo en otra clase o en otra charla. Además, ya que hay un estudio que me gusta mucho, que es el de Silvia Sastre Río y Anthony Casteló, complementan muy bien la definición de altas capacidades cuando dicen que se representa como una configuración neurobiológica. Y esta configuración neurobiológica es multidimensional y puede tener correspondencia con las puntuaciones obtenidas en los test de inteligencia, por ejemplo, como no, también puede que no se vea reflejado en los test de inteligencia. Esto con el fin de olvidarnos también un poco de la antigua mirada que existía de la alta capacidad y las puntuaciones sobre el 130 de CI. Incluso antiguamente era el 140. Después podemos hablar de cómo se está midiendo. No se mide igual las evaluaciones para una persona de doble excepcionalidad que una persona con altas capacidades solamente. Eh, Se toman patrones distintos porque el autismo ahí actúa de forma distinta a la expresión de las manifestaciones de las altas capacidades de la persona. Además, al hablar de la configuración neurobiológica, estamos hablando de un neurotipo por primera vez, que es lo que más me gusta, una condición. Así que, al igual que el autismo, como les decía anteriormente, es parte de las neurodivergencias y cómo nosotros concebimos nuestro mundo, cómo procesamos la información. A la hora de buscar información sobre altas capacidades, podemos encontrarlo bajo varios términos. Y acá se lo enumero todo: alta capacidad, altas capacidades intelectuales, altas habilidades, alta dotación, superdotación. Incluso se empezó a hablar de nuevo de superdotación, se había dejado de hablar. Dotación, en inglés puede ser giftedness, gifted, talented, high intellectual capacity, high intellectual potential. Aún no llegamos a una nomenclatura con que las personas altas capacidades nos sintamos identificadas y que nos sintamos cómodos. Aún es un poco capacitista hablar de las altas capacidades, de las altas habilidades, en inglés es peor todavía, el giftedness, el gifted. Aún no encontramos algo que pueda como definirnos y hacernos como sentir bien. Así que, como es muy reciente, estamos buscando eso. Yo creo que muchas personas que tenemos esta doble excepcionalidad. Tampoco doble excepcionalidad me gusta mucho. Y como les estaba contando, tanto en inglés como en español, hay dos diferencias grandes cuando tratamos de definir las altas capacidades. Por un lado está la aptitud, que es la potencialidad, que es parcialmente congénita, como les había contado, que puede desarrollarse entregando los recursos adecuados o no. Y por otra parte, están las competencias. Y las competencias son las competencias manifiestas, digamos. O sea, resultados de la puesta en práctica de los desarrollos y de las aptitudes que ya hablamos. O sea, cómo se cristaliza el talento. Y acá les dejo el modelo de enriquecimiento triádico de Joseph Renzulli, que es uno de los grandes teóricos de las altas capacidades, que concibe una visión más ampliada de las altas capacidades y que muchas veces ha sido como mal utilizado este modelo como un modelo de identificación. Y no, es en realidad un modelo de abordaje educativo. Lo que hace es conceptualizar las altas capacidades como la interacción de tres factores principales que están ahí: habilidades por sobre la media, creatividad y compromiso con la creatividad y compromiso con la tarea. Deja de considerar a las altas capacidades como un rasgo, por ejemplo, que antes se consideraba que era como los ojos azules, básicamente. Entonces, como que estaban ahí siempre y iban a mostrarse de alguna u otra forma. Que era muy ridículo. Eh, y claro, por ende, no existe un cromosoma de oro, que es lo que se cree. Uno lee muchas investigaciones y es lo que más dice. Es como hay un componente congénito, como que se va, este cromosoma de oro va a ir como viajando
nuestro genoma buscando al destinatario de este don tan maravilloso que son las altas capacidades. Eh, Como bien dice Sastre Riva y Castelló, no son unidimensionales las altas capacidades e incluyen estas covariables congénitas. Por lo mismo, no podemos pretender que lo que puede ser visto como una ventaja comparativa, porque yo no lo ubico como un privilegio, lo ubico como una ventaja comparativa, en el terreno de lo neurológico, se cristalice sí o sí en un desempeño exitoso en lo académico o en lo laboral. Como tampoco podemos descartar que sea éxito en personas que no dispongan de esta configuración neurocognitiva. Y acá siempre me he querido enfocar en esto cuando hablamos de doble excepcionalidad. ¿Existe la buena, la mala y la fea en teoría? Para mí no. Existen muchos mitos sobre qué es la doble excepcionalidad y los dos principales, en mi experiencia, de hecho hace poco tuve esta discusión con alguien, son que el autismo y la atención divergente o el TDAH son doble excepcionalidad, una, y otro que cuando existe doble excepcionalidad existe una condición buena y otra condición que representa los desafíos, las problemáticas de cada persona. Con respecto a la primera pregunta, la definición de doble excepcionalidad contempla las altas capacidades como condición de base, como neurotipo de base. Entonces, cualquier otra neurodivergencia que ocurra con las altas capacidades es considerada una doble excepcionalidad. Puede ser atención divergente, autismo, dislexia, etc. Pero no cuando dos neurodivergencias interactúan entre sí, por ejemplo, autismo y atención divergente. Eso no es una doble excepcionalidad. Y es lo que dicen como los estudios, no estoy inventando yo aquí. Lo único que se mantiene como determinante, como ya les decía, es la alta capacidad siempre. Vamos a cambiar acá. Y acá les dejé como el marco teórico que rige un poco cómo podemos definirnos dentro de la doble excepcionalidad, dentro de la multiexcepcionalidad, por ejemplo, etcétera, o la triple excepcionalidad. Cuando hablamos de doble excepcionalidad es cuando coexisten, como ya les dije, las altas capacidades con alguna otra neurodivergencia, puede ser, con una discapacidad física o con alguna condición de salud mental. Recordemos que en teoría las neurodivergencias, y acá nos vamos a remontar a Judy Singer y a la pelea que tiene con la creadora, que a mí siempre se me olvida, no sé pronunciar el nombre en realidad, de la persona que acuñó el término neurodivergencia. Son dos personas completamente distintas, se llevan muy mal, y de hecho detestan las teorías de la una y de la otra, más Judy Singer de esta persona que de esta persona Judy Singer, pero no se llevan bien, no son lo mismo, para que lo tengamos súper claro. Pero tanto la teoría de las neurominorías de Judy Singer como la teoría de las neurodivergencias dice que cualquier procesamiento, bueno, la neurodivergencia más que nada en este caso, pero diferencia rápida, neurominoría básicamente es toda exclusión social, entonces no tiene un componente neurológico, aunque hable de neurominoría, no hay un componente neurológico, pero en las neurodivergencias sí existe este componente neurobiológico. Pero las neurodivergencias, las neurominorías dicen que es cualquier funcionamiento que diverja del común, del típico. Entonces, por ejemplo, y acá les voy a volar la mente, yo sé porque a mí se me voló la mente y fue hace poco. Si tú tienes una depresión, por ejemplo, en teoría eres una persona neurodivergente, aunque no tengas una depresión sostenida en el tiempo o un estrés postraumático complejo, no. Basta con que haya un episodio que te haga diverger de la norma y ya eres una persona neurodivergente. Entonces, es muy complejo hablar de las neurodivergencias, porque también actúan otros patrones de comportamiento y también, digámoslo, las parafilias también entrarían dentro de este concepto de las neurodivergencias. Entonces hay que crear una definición y aquí ya se están creando otras, por suerte están saliendo otros investigadores que están creando otros conceptos, que necesitamos también definir que, por ejemplo, las neurodivergencias no tienen que ver con el comportamiento ni con los patrones conductuales de las personas. Por ejemplo, las conductas narcisistas. Si bien las personas narcisistas son parte de las neurodivergencias, las conductas que producen daño dentro de la conducta narcisista no son parte de la neurodivergencia. Y así podemos ir con cada una de las otras condiciones que puedan
estar dentro de las neurodivergencias. Perdón, me fui por la rama. La triple excepcionalidad es cuando coexisten la doble excepcionalidad, o sea, cualquiera de las condiciones que ya hablamos, con el hecho de pertenecer a un grupo históricamente segregado, como lo pueden ser las minorías étnicas, las minorías culturales, las minorías lingüísticas también, o las disidencias sexuales también. Y la multiexcepcionalidad es cuando las altas capacidades conviven con más de alguna de las condiciones descritas en la segunda laminita, que es la triple excepcionalidad, o sea, con la doble excepcionalidad. Por ejemplo, autismo, altas capacidades, atención divergente, y es una persona bisexual, por ejemplo, una persona no binaria, es una persona multiexcepcional. Hay muchas personas que consideran que cualquier desafío que puede presentar las personas con altas capacidades, incluso la ansiedad o la depresión, como eventos, estoy hablando como le hablaba anteriormente, perdón, estoy rayado con antiguamente, eh, son consideradas condiciones permanentes, entonces podrían ser consideradas una doble excepcionalidad. Y acá es donde está la pequeña mañita que encuentro de esta teorización de las altas capacidades. Porque por mucho tiempo se ha visto que las altas capacidades, como les dije, son una especie de don, una especie de varita mágica que lo soluciona todo y que no viene aparejado de ninguna otra dificultad o desafío. Entonces cualquier desafío lo interpretan como si fuese una doble excepcionalidad, pero las altas capacidades per se tienen desafíos particulares, tienen, desafíos que pueden experimentar, como por ejemplo, hay muchas personas con doble excepcionalidad o incluso altas capacidades solamente, que tienen problemas conductuales, que tienen problemas con desafío a la autoridad, por las características que se presentan, que por ejemplo, que se aburren muy rápido, que no encuentran los entornos suficientemente desafiantes, entonces tratan de desafiar al sistema, y el sistema les responde siendo sistema, sin desafío. Entonces, todas esas interacciones a veces pueden ser, como yo digo, no exitosas, y siguen siendo personas de altas capacidades igualmente. En ese aspecto, Susan Baum y Robin Schader, creo que la pilló, lo voy a verificar, pero creo que sí, describen en su libro To Be Gifted and Learning Disabled que la doble excepcionalidad es la unión de la habilidad, dice, que son las altas capacidades, y el desafío, que es el autismo. Y ahí yo no estoy para nada de acuerdo, y es lo que la mayoría de los autores que hablan sobre doble excepcionalidad les va a contar en sus libros o en sus papers. Yo no estoy de acuerdo, cada uno trae sus desafíos, cada uno trae sus habilidades particulares, no tiene nada que ver con que sea solamente una buena o una mala. Pero también en uno de los gráficos que tiene este libro, describen que la doble excepcionalidad es la unión de ambas condiciones y que crea una nueva realidad. Y en esa parte estoy completa y absolutamente de acuerdo. Porque si nos seguimos empeñando en diferenciar ambas, como entre lo bueno y lo malo, lo feo y lo bonito, solo demonizamos a un neurotipo sobre el otro. Y te voy hablando, demonizamos para bien en el caso de las altas capacidades y demonizamos para mal en el caso del autismo, porque también hay muchas personas con depresión en altas capacidades porque no han podido encajar en ambientes sociales, por ejemplo, que es lo que decía la Cota, el camuflaje social en altas capacidades se realiza muchísimo. Son otras estrategias que tenemos que empezar a leer de forma distinta, porque no son las mismas estrategias que usan las personas autistas, ni tampoco, ojo, son las mismas estrategias que ocupan las personas doblemente excepcionales. Entonces tenemos que empezar a diferenciar un poco, pero, y ahí quiero hacer una pequeña acotación, que también lo mencionó la Cota, cuando hablamos de autismo femenino. Es tan dañino hablar del autismo femenino por esta misma razón que estamos hablando actualmente sobre las altas capacidades y el autismo, porque lo único que hace es alimentar el sesgo del evaluador. Entonces, lo que hacemos es alimentarle qué es lo que el evaluador tiene que ver cuando llega una persona que se presenta como femenina, una persona que se presenta como masculino en una consulta. No sigamos hablando de autismo femenino, por favor, se lo suplico, y no sigamos tomando esos cursos también que fomentan esta visión binaria del autismo, porque no es cierto. ¿Existen manifestaciones que pueden ser distintas en algunos casos? Sí, como pueden ser distintas en personas no binarias, como pueden ser
distintas en personas lesbianas, en personas bisexuales, etc. Nosotros tenemos que estar abiertos, nosotros como activistas y también las personas que están encargadas del área de salud, de que abordan estas temáticas, tienen que ver un patrón completamente, porque un hombre cis heterosexual no va a tener probablemente la misma manifestación que una persona no binaria, o que un hombre gay cis, o que un hombre gay queer, etc. Saquémonos eso de la cabeza, por favor, se los pido. Y con esto ya estoy terminando, de hecho. Qué rápido fui. Si nos, Básicamente tenemos que ver la doble excepcionalidad y también la alta capacidad y el autismo por separado. Yo lo veo como tres condiciones separadas de manera integral y multidimensional, entendiendo que todas tienen cualidades y todas tienen posibles defectos o posibles desafíos. Entonces, no ver como si esto fuera solamente una condición que es maravillosa porque mi hijo, claro, lo identificaron como alta capacidad, entonces va a ser Einstein o va a formar su empresa a los 15 años. Estaba viendo un reportaje del 2019 donde un niño de 15 años estaba haciendo su doctorado, no, de 18 años estaba haciendo su doctorado en Wisconsin, por ejemplo. Sí, esa es una trayectoria exitosa, existen, los alabo, gracias, pero también existen trayectorias menos exitosas como la mía en particular, que uno va descubriendo para qué es bueno y para qué no es bueno. Entonces, yo descubrí que era bueno investigando y ahora estoy haciendo todo para poder llegar a investigar como un investigador profesional, siendo que mi carrera de base no es esa. Validemos las trayectorias poco exitosas como la mía, por favor. Eso. Muchas gracias. Adrián, terminé. Sí, perfecto. Bueno, muy bien. Yo he dejado acá, bueno, primeramente te agradezco, Mauricio, por la ponencia. Estoy viendo ahí ya varias palmitas arriba. Recordarles mientras tanto, que pueden dejar, recuerden hacer la respuesta de la asistencia para que en el fondo tengan el registro del certificado, ¿sí? Para que no haya después inconvenientes o a posterior, una vez que cerremos esta salita, se queden sin su firma. Ya creo que todavía faltan algunas personas, así que voy a volver a compartirlo por última vez para que alcancen a hacerlo los que no lo han hecho mientras tanto, y ya veo el chat a ver qué tal. Ahí está. Ahí lo acabo de colocar. Bueno, primeramente, Mauricio, también contarte que hay muchos ahí halagos y sequísimo y gracias y seco y soy tu fans, así que tienes ahí, pero Mauricio Lovers, gente que te sigue ahí con todo. Así que agradecerles a cada uno de ustedes también. Voy a hacer una cosita, Adrián, Sí, que dale, como te dale. voy a poner el chat, que si nos pueden mandar a nuestro Instagram, el mío lo voy a dejar ahí en los Dale, comentarios sí, sí, para que sí. puedan seguir. Eso. No escriban nada, mientras tanto Mauricio coloca su Instagram para que no se le vaya así, se le borre y les quede muy lejos. Mientras tanto, él va a colocar ahí su chat y recordarles también que en nuestro canal, algunas consideraciones importantes, espera, me voy a dejar aquí